Bueno, amados hermanos, bueno, el día de hoy, me encantaría hacerles la siguiente pregunta. El día de hoy, amados hermanos, ¿cuántos de nosotros pudimos decirle gracias a Dios por un día más? Amén, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros el día de hoy pudimos también agradecer a nuestras familias por estar con nosotros el día de hoy, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros tuvimos la oportunidad de decirle te amo, te quiero a la esposa o al esposo o a los hijos o los hijos a los padres, ¿verdad? A veces, olvidamos las bendiciones que Dios nos da todos los días. Y bueno, gracias a Dios que ahora somos sus hijos, nos damos cuenta y nos estamos dando cuenta, ¿verdad?, de cada bendición que Él hace en nuestras vidas. Y bueno, agradecemos todos los días desde gracias Señor por un día más de vida, gracias por el techo que me das, por la comida, por el vestido, por el trabajo. Gracias Señor porque tengo una familia, tengo amor, que sí hay situaciones difíciles en el hogar, todos la pasamos, como hijos, como padres, como esposos, no sé. Pero bueno, y Dios nos ha dado esa capacidad, ¿verdad? Como hijos suyos de ser agradecidos con Él. Y bueno, amados hermanos, bueno, esta mañana, sin duda vamos a hablar de un tema bastante interesante. Dios nos ha dado, ¿verdad? La facultad de expresar ideas, pensamientos y sentimientos de manera oral, es decir, a través de las palabras, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, titula la enseñanza como la irrefrenable lengua. Me encantaría, por favor, que me acompañen en sus Biblias en Santiago capítulo 3, versículos del 1 al 12, por favor. Santiago capítulo 3, versículos del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Versículo 1 dice: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos?
Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Bueno, amados hermanos, voy a releer rapidísimo. Les voy a comentar el primer punto de esta enseñanza que le titulé Todos ofendemos. En el versículo 2, leo rapidísimo, dice, porque todos ofendemos muchas veces. En este versículo podemos ver evidentemente que ninguno de nosotros nos salvamos de ofender, ninguno. ¿A cuántos de nosotros muchas veces se nos sale la sinceridad en el momento inoportuno y con las palabras equivocadas? Yo creo que aquí a más de uno sí hemos ofendido de palabra, a pesar de que muchas veces queremos dar nuestra opinión, siempre con las mejores de las intenciones. Desafortunadamente, pues, ya no me salvo, ¿verdad? Y bueno, si continuamos leyendo el versículo 2, podemos darnos cuenta que la Escritura también habla, dice, que si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Y si pueden subrayar la palabra perfecto, les voy a explicar ahí tantito a qué se refiere. Yo pensaba y decía, bueno, se supone que perfecto solo Dios, lo dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, pues indagué. La palabra perfecto tiene su origen del griego, teleios, y se refiere a aquello que ha alcanzado su fin, o sea, a lo terminado, a algo que está completo o que es perfecto. Pero cuando se aplica a personas, significa integridad e incluye la idea de totalidad. Más particularmente cuando hablamos de nosotros siendo creyentes, la palabra quiere decir más bien madurez. Entonces, amados hermanos, aquí el énfasis de la palabra perfecto hace referencia a que nosotros, cuando llegamos a ese punto, por así decirlo, de ser más conscientes en el uso de nuestras palabras, llegamos a adquirir cierta madurez como cristianos. Pero bueno, sabemos que seguimos todos los días en constante crecimiento y es gracias a Dios que también Él nos da la fuerza y la capacidad, ¿cierto? De poner freno a nuestras palabras. Bueno, amados hermanos, les voy a leer tantito en Proverbios 15:23, en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor. A todo el mundo le gusta una respuesta apropiada, es decir, lo correcto en el momento oportuno. Y es verdad porque, híjole, ¿cuántos de nosotros a veces estamos desanimados, estamos cansados? Tal vez no encontramos nosotros rápidamente en la palabra una palabra de aliento, ¿no? Y tal vez hay un amigo que es cristiano, conocedor de la Biblia, y nos puede decir una palabra de ánimo, ¿verdad? Nosotros igual, la palabra nos insta a que nosotros seamos ese tipo de personas, que todo el tiempo tenga presente la palabra de Dios para que también tengamos la capacidad de decir lo que es apropiado en el momento apropiado. Bueno, continuamos. Ok. Muy bien. Pero bueno, como sabemos, seguimos siendo humanos, seguimos pecando cada día. Y bueno, amados hermanos, la verdad es que a veces a uno, hablo de mí, ¿verdad? Nos falta el dominio propio. Y bueno, en Primera de Pedro, capítulo 3:10, nos dice así la Escritura. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Aquí la palabra de Dios nos manda a refrenar nuestra lengua del mal para no meternos en problemas, ¿verdad? Dice para tener una vida pues tranquila, de cierta manera. Bueno, Jesús, y a lo largo de toda la Escritura podemos ver que de manera, digamos, implícita podemos decir en este pequeño versículo, en el 2,
nos dice, domina tu lengua. Domina tu lengua, es lo que yo puedo sacar de aquí, domina tu lengua. Y dice que debemos de poner atención a cada palabra que utilizamos. Es verdad que al principio esto puede llegar a ser muy difícil para algunos de nosotros o muy incómodo, pero es algo que sin duda nos va a beneficiar a largo plazo. Con el paso del tiempo, pues vamos a ir adquiriendo, digamos, esta capacidad de manera un poquito más natural, pero pues debemos de ser más, ¿cómo le dicen? Debemos de ser más intencionales. Bueno, más adelante, si me acompañan a leer en los versículos del 3 al 5 en Santiago, dice así la palabra. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Aquí en el versículo 3, Santiago hace la comparación entre que nosotros dirigimos al caballo poniéndole freno en su boca. Y a mí me pasa muchas veces y digo, ¿cómo es que no me pongo un freno de caballo en la boca para ser más consciente, ¿verdad?, de lo que uno dice? De la misma manera, nosotros como creyentes debemos de ser capaces de poner un freno invisible a nuestra boca. Debemos de llegar a eso. En el versículo 4 dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Pone el ejemplo pues de los barcos que sabemos que son grandes, ¿verdad? Que son dirigidos por un pequeño timón y dice que por donde el que quiere pues la dirige, ¿no? De la misma manera nosotros tenemos un pequeño miembro que Dios ha puesto en nosotros, que es la lengua. No está tan grande, ¿verdad? De la misma manera muchos de nosotros debemos de tomar dominio de este pequeño timón que muchas veces puede causar muchos problemas. Insiste la Biblia, ¿no?, en recordarnos lo importante que es que nosotros como creyentes tomemos el control de nuestras palabras o de la lengua en este caso. En el versículo 5 dice así la palabra. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. Wow. Wow, y yo cuando veo esto, y dice aquí la palabra, ¿no? Se menciona de que la lengua es pequeña, ya lo vimos, que se jacta de grandes cosas. Queridos hermanos, recordemos que la palabra dice también, ahí en Proverbios dice la palabra, que en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Eso nos dice Proverbios. Ahí en el versículo es Proverbios 10, 19, por si después quieren buscarlo, que dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces, amados hermanos, a veces cuando uno pues cuenta algún logro, algún éxito, algún objetivo, a veces uno se vanagloria, ¿verdad? Y ahí es cuando a nosotros se nos va, ahí pecamos, ¿verdad? Pecamos de soberbios al jactarnos y olvidar que Dios es el que nos ha dado todo. Dios es el que nos da salud, Dios es el que nos da el trabajo, Dios nos da la inteligencia, Dios nos da las energías para seguir adelante. Dios pone incluso palabras de sabiduría, tal vez en nuestros trabajos para resolver X asunto. Todo viene de Dios, dice su palabra, que todo es de Dios y para Dios. Todo lo que hagamos debemos de hacerlo para su gloria. De la misma manera, amados hermanos, con nuestras palabras debe de ser así. Debemos de recordar esto, ¿verdad? Que cuando nosotros nos quitamos el freno de la boca y pecamos de ser imprudentes, pues no estamos reflejando a Dios, ¿verdad? Y nosotros como cristianos debemos de reflejar a Cristo en nuestras vidas. Bueno, entonces, no seamos así
tratemos de esforzarnos, tratemos de alimentarnos de la palabra, de llenarnos de su verdad. Bueno, continuamos con un segundo punto, amados hermanos, y le titulé: las palabras tienen poder. Repito por si no me escucharon. Las palabras tienen poder. Y bueno, aquí voy a volver a releer en el versículo 5 que dice: he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Amados hermanos, las palabras tienen poder, pero desafortunadamente, pues a veces no las empleamos como nos gustaría. Y aquí en el versículo 5 nos hace referencia a que la lengua o nuestras palabras, que a veces se nos pasan desapercibidas, pues llegamos a pensar que son palabras insignificantes, ¿no? Que no pasa nada, pero a veces cuando, no sé, decimos algún comentario o tal vez insultamos en casa o tal vez bromeamos con el hermano pensando que es de bromita y no se va a sentir, es mentira, hermanos. Se lo digo porque pues a veces uno peca de eso, ¿no? De que uno cree que es broma y no es cierto. Muchas veces ofendemos y esa pequeña palabrita que se nos pasa puede causarle un terrible dolor a la persona. Nosotros no sabemos si la persona está viviendo una cuestión de trauma, no sé, X problemas, ¿verdad? Y sí, muchas veces como seres humanos nos dicen algo, a veces magnificamos, a veces no, pero esas palabras que a veces recibimos, ¿verdad? Ya no como ofensores, sino cuando nos ofenden a nosotros, ¿verdad? Se nos quedan en nuestro interior y nosotros no sanamos. Pero bueno, amados hermanos, veamos lo que dice en Proverbios, capítulo 12, versículo 18. Si me pueden acompañar, ahí dice la palabra lo siguiente, y cito: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y por ahí voy a leerles otra cita de Proverbios 16:24 que dice: las palabras amables son como la miel, endulzan la vida y sanan el cuerpo. Estas dos palabras son, digamos, muy similares, ¿verdad? Y nos recuerda a Dios que nosotros no debemos de usar las palabras para contienda, no debemos de usar las palabras para ofender a nadie, sino por el contrario, como hijos de Dios, nuestras palabras deben de tener el poder de endulzar, deben de tener el poder de sanar y no de hacer lo contrario. Probablemente antes de conocer a Cristo, vivíamos como queríamos, hablábamos todo tipo de palabras altisonantes, pero ahora no debe ser así. Ahora debemos de enriquecer nuestro vocabulario y recordando un poquito lo que comentaba el hermano de la alabanza, el hermano Eric, que de nuestra boca salga la alabanza de Dios, que de nuestra boca salga su palabra y no palabras maledicientes, ¿no? Bueno, amados hermanos, y bueno, sí, a veces nuestras palabras, dice la Escritura, que pueden llegar a ser muy hirientes, demasiado, ¿verdad? Y lamentablemente en el hogar es cuando más lo vivimos, ¿verdad? Es cuando le damos rienda suelta a nuestra lengua, a veces el tono sobrepasa y tal vez no decimos groserías, tal vez no maldecimos como tal, pero con el tono de la voz, cuando ya la alzamos, ya estamos gritando, esos pueden ser golpes muy duros para el alma con los que vivimos, ¿va? Ya sea esposa, esposo, hijos, hermanos. Entonces, amados hermanos, esas palabras hirientes pueden llegar a dañar la autoestima de nuestros seres más amados. Gracias a Dios encontramos en su palabra la sabiduría que necesitamos
para este tipo de situaciones. Y bueno, en Proverbios 25:15 nos dice así la palabra: con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Nuevamente, amados hermanos, Dios nos repite, ¿verdad?, que necesitamos paciencia. A veces uno, lo digo por mí, es de mecha corta, a veces uno siente que le falta la paciencia, ¿verdad? Pero no está mal el hacer esa técnica de contar hasta 1000, no está mal, hay que hacerlo, porque dice, con paciencia, ok, se aplaca el príncipe. Y también dice la palabra que con la lengua blanda se quebrantan los huesos. Y yo también lo he vivido, es verdad. Cuando yo hablo dulce a alguien que tal vez quiera, no sé, pelear conmigo, o al revés, cuando uno se exalta y la otra persona habla de manera dulce, vaya que apacigua la ira. Es una verdad que yo he comprobado y que les invito, y la Biblia nos invita, ¿verdad?, a ponerlo por práctica. Continuamos, amados hermanos. Dice, perdóname tantito. Ok. Bueno, entonces, bueno, Dios a través de su palabra nos enseña que las palabras tienen poder para bendecir a otros y también, desafortunadamente, tienen el poder para maldecir a otros. Amados hermanos, en nuestras palabras está la vida y la muerte, lo dice la Biblia muy claramente, ¿no? Dice la palabra en Proverbios 18:21, que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amados hermanos, hagamos un esfuerzo por glorificar a Dios con nuestras palabras, porque muchas veces podemos matar los sueños de alguien y no nos damos cuenta de ello. Y muchas veces podemos, por el contrario, inspirar, bendecir a alguien con nuestras palabras, ¿verdad? Que sea abundancia de la palabra de Dios. Y bueno, amados hermanos, continuando con un tercer punto, le titulé características de la lengua. Características de la lengua. Y bueno, vamos a leer rapidísimo los versículos 6, que dice así: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y aves y de serpientes y de seres humanos y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Entonces, amados hermanos, rapidísimo, en el versículo 6 yo subrayé lo siguiente. Si quieren hacerlo, pueden hacerlo. Identifico que una primera característica de la lengua es un fuego mortal, un mundo de maldad. Y más adelante en los versículos del 7 al 8 dice, como una segunda característica, la lengua es indomable. Y una tercera característica en el verso 8 dice que nuestra lengua está llena de veneno mortal. Yo cuando leo estas palabras, la verdad es que sí me da miedo. Y digo, wow, hay que tener mucho cuidado. Y bueno, dice que la verdadera fuente del mal que no puede ser refrenado representa la boca, es decir, el infierno. De un lado, la lengua arroja veneno mortal y del otro lado dice que está manipulada por espíritus malignos.
Por otro lado, ningún hombre puede domar la lengua. Me gustaría un poquito matizar esto de espíritus malignos. No quiero que se me malinterprete y que pensemos que cuando pecamos con nuestras palabras quiere decir que estamos endemoniados. Y no es así. No es así, amados hermanos. Simplemente hay que recordar que estamos en este mundo y hay que recordar que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. Y a veces vienen a nuestra mente pensamientos que realmente son terribles. Y me ha pasado a mí. Y digo, wow, Señor, yo ya conozco de ti, soy hijo tuyo, yo quiero vivir en santidad para ti, pero a veces uno tiene cada tipo de pensamiento que al menos yo digo, bueno, Señor, ayúdame a combatir esto, ¿no? Que no está mal. Y bueno, dice la palabra en Mateo, me parece que esto lo mencionó el hermano, dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Y aquí estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Recordamos esa escena en la que los fariseos pensaban que por el hecho de no lavarse las manos ya se iban a contaminar, y Jesús bien les explica a sus discípulos, no es así, en realidad es lo que hay en nuestro corazón lo que contamina. Entonces aquí Jesús nos invita nuevamente, ¿verdad? Nos manda a desechar todo eso, ¿verdad? Todo ese tipo de pensamientos. Nos dice, advertencia, ¿verdad? Ojo, ¿verdad? Ojo con lo que decimos, ojo con lo que uno se llena cada día. En la actualidad, amados hermanos, es muy fácil contaminarnos. Antes decíamos la música en la radio, pero ahora la fuente, digamos, más peligrosa está aquí, en la mano, en el internet, en las redes sociales, en el YouTube, y podemos citar un montón de redes sociales. Entonces, amados hermanos, no está mal el usar la tecnología, pero tenemos que usarla para alimentar nuestro espíritu. Antes, amados hermanos, no teníamos la facilidad de tener tal vez en internet fuentes como diccionarios, ¿no? Cristianos o diferentes versiones de la Biblia. Podemos buscar, ¿verdad?, cosas de Dios y llenarnos de su verdad. Entonces, amados hermanos, la lengua puede ser, más bien la lengua es una ventana al corazón. Dice que verbaliza los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, sean buenos o sean malos. Entonces aquí, amados hermanos, la reflexión es, ¿de qué nos estamos llenando? ¿Nos estamos llenando de la palabra de Dios? ¿Nos estamos llenando de lo que nos ofrece este mundo? Yo sé que, por ejemplo, a mí me encanta mucho el fútbol y pues a veces pierdo mucho tiempo viendo videos de eso y digo, wow, ya perdí tanto tiempo que pude haber invertido orando, que pude haber invertido tal vez reflexionando en una palabra. Yo sé, amados hermanos, que no van a ser, pero debemos de cultivar el hábito y de detectar, ¿verdad?, cuando estamos dejando entrar información que no glorifica a Dios. Debemos de detectarlo y debemos de combatirlo con el arma más poderosa, que es su palabra, indiscutiblemente. Amados hermanos, continuamos con un cuarto punto y dice así, uso que le damos a la lengua, y eso lo podemos encontrar en los versículos del 9 al 10. Y les leo tantito, dice en Santiago 3, del 9 al 10. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre,
y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Y bueno, aquí en el versículo 9 puedo yo encontrar algo así rapidísimo del uso que le damos a la lengua. Y dice que el primer uso como creyentes es que bendecimos a Dios con nuestra lengua. Hasta ahí no hay ningún problema. Yo creo que aquí todo cristiano lo hacemos. Bendecimos a Dios con nuestras palabras. Pero curiosamente hacemos otra cosa también. Un segundo punto que dice, maldecimos a los hombres. Y a veces me ha pasado a mí. Yo no reflexiono. Si volvemos hasta Génesis, que dice que el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. No sé, amados hermanos, si alguna vez ustedes se han preguntado eso, pero yo digo, bueno, Dios es como yo, como no, amados hermanos, la palabra dice que nosotros somos la obra maestra de Dios. Y no sé, amados hermanos, si ustedes han leído esa porción de la escritura, pero yo cuando leo esas palabras digo, wow, ¿en serio? ¿En serio? Yo a veces digo, ¿en serio, Dios? Yo soy tu obra maestra. ¿En serio? No me la creo. Entonces, amados hermanos, sea que nos caiga mal X persona, ¿verdad? No debemos de maldecir a ningún hombre. Por muy mal que nos caiga, aunque nosotros tengamos la razón, no debemos de hacer eso. Y nos dice más adelante, ¿verdad? Bueno, extraje algo de estos versículos que nos dice, la crítica ofensiva, la calumnia, el chisme y las murmuraciones son turbias, que brotan del saber mundano y diabólico. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros caemos en criticar a las personas, a veces se nos va lo carnal. Cuando andamos calumniando, cuando andamos todavía diciendo chismes, murmurando, no estamos reflejando el carácter de Cristo. Y yo he pecado de eso y lo confieso. Y me da mucha tristeza y cuando lo hago, pues bueno, voy a Dios, perdóname, porque no te estoy reflejando a ti. Ayúdame a cambiar esto, porque no te glorifica. Y bueno, vemos más adelante en el versículo 10 que dice la palabra, y leo, ¿ok? Cito, dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y no significa que de nuestra lengua no haya bondades, porque ¿cuántos de nosotros no bendecimos a los hijos, a los hermanos? ¿Cuántos de nosotros no hemos elogiado a una persona? Por supuesto, de nuestra boca también salen cosas buenas, ¿verdad? Pero aquí el énfasis más bien es que nosotros no hay que olvidar, claro, somos hijos de Dios, somos salvos por su gracia y eso es maravilloso, pero no debemos de olvidar una cosa, que seguimos viviendo en este cuerpo carnal, en este cuerpo mortal, en este cuerpo que es corrupto todavía. Es decir, que nuestra tendencia por naturaleza es al pecado. Y es por eso que dice por ahí también en la Biblia, ¿no? Que si andáis conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, no va a ser fácil, amados hermanos. Muchas veces nos gana la carne, la verdad, pero debemos de buscar ese refugio y esa fortaleza en Dios y no en nuestras fuerzas. Bueno, amados hermanos, un quinto punto que dice por ahí, dice en los versículos 11 al 15, le titulé al quinto punto, dice, uso que debemos darle a la lengua. De los versos 11 al 12, si me permiten leerles, dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga?
Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce, agua salada y dulce. Y aquí, amados hermanos, la palabra de Dios es clara. Y recordamos a Jesús cuando nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y debemos esforzarnos por cada día llenarnos de la palabra de Dios para que así pueda brotar esa agua dulce y no amarga. No va a ser fácil, amados hermanos. Por eso debemos vestirnos todos los días con esa armadura que Dios nos dio. Usar su palabra todo el tiempo de ser posible, ¿verdad? Sabemos que vivimos en este mundo y que pasaremos por aflicciones, por dificultades, pero debemos de llenarnos de su verdad. Y bueno, un punto que me gustaría aquí hablar es sobre el uso que debemos de darle a la lengua. Dios nos dio este regalo que muchas veces no valoramos, ¿verdad? Que es el hablar. Y bueno, en su palabra también, Él nos insta a predicar su palabra, ¿cierto? Cuando Jesús da el mandato de la gran comisión, ¿no? Dice, ir y predicar la palabra a toda criatura, ¿verdad? Y a veces enfrentamos situaciones, incluso desde el hogar o en el trabajo, o con la gente que más frecuentamos, y a veces, ¿no? Dejamos en mal a Jesús en nuestro trabajo, en el hogar. A veces queremos hablar de la palabra con alguien y muchas veces las personas nos dicen, oye, pero tú no lo haces. Y ahí es cuando nosotros, primeramente, como cristianos, debemos de esforzarnos cada día de llenarnos de su presencia, de la palabra de Dios, ¿verdad? Sabemos que seguimos pecando, es verdad, y que Dios está tratando todos los días con nosotros. Y a veces, tal vez los hijos le dicen a los padres, oye, pero tú me dices que haga esto, pero tú no lo haces. Y ahí es cuando a los papás les dice, bueno, ¿y ahora? Y como cristianos, amados hermanos, debemos de esforzarnos por que si ya predicamos la palabra, que si le decimos una palabra de aliento, que también la palabra de Dios se refleje en nuestras vidas, que no solamente sean palabras, como dicen por ahí, que se las lleva el viento. Sabemos que nuestra sabiduría, la sabiduría humana es vana, es pasajera, pero la palabra de Dios es eterna y es vida. Dice su palabra que la palabra de Dios es la palabra de doble filo más cortante, ¿verdad? Nos sirve para instruir, para redarguir. La palabra de Dios también nos limpia de todo pecado. Y es maravilloso cuando yo leo esas palabras, digo, wow. Y a veces pues uno tiene que esforzarse por predicar y también por reflejar el carácter de Cristo y orar a Dios, porque sabemos que en nuestras fuerzas no va a ser fácil ser congruentes, ¿verdad? Con lo que decimos y con lo que hacemos. Hay que esforzarnos en ello. Y bueno, nuestras palabras también tienen que edificar las vidas de las personas, ¿verdad? Las palabras tienen que servir para eso, para edificar y no para destruir, amados hermanos. Las palabras, digamos, son una herramienta que Dios nos dio, ¿verdad? Para expresar y para llevar su reino también a toda carne, ¿verdad? A todo ser humano. Y bueno, amados hermanos, aquí la invitación es que nos hace Jesús también, es que no debemos, dice por ahí en su palabra, permítanme tantito,
Ok, amén. Bueno, Jesús también nos recuerda, ¿verdad? Que nosotros, como seres humanos, pagaremos las consecuencias de nuestras palabras. Jesús nos hace la advertencia en Mateo 12:37, si me pueden seguir ahí, por favor. Mateo 12:37. No debemos de olvidar estas palabras en rojo que aparecen en la Biblia cuando Jesús nos dice, porque por tus palabras serás justificado, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amados hermanos, y aquí voy a explicar tantito. No significa que por nuestras palabras ya perdamos la salvación. No, no, amados hermanos. Quiere decir que nosotros somos responsables de cada palabra que sale de nuestra boca. Delante del Señor, aquel día que estemos en su presencia, nosotros no vamos a tener justificación y vamos a decir, fue la culpa de mi esposa, fue la culpa de mi hijo. No, uno es responsable de sus propias palabras. Entonces, amados hermanos, vistámonos de Cristo cada día, porque no es sencillo, amados hermanos, no es sencillo. Debemos de buscar cada día la presencia del Señor, porque sabemos que separados de Él nada podemos hacer. Amados hermanos, y me encantaría que en esta mañana me acompañes de pie, por favor, y reflexionemos en la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta, tal vez ya nos las hicimos al principio del tema, ¿verdad? O tal vez no. Y dice así, reflexionemos, ¿verdad? Dice así esta pregunta: ¿cómo dominar la lengua? ¿Cómo dominar la lengua? Y bueno, aquí les voy a compartir una información que investigué que dice: nada puede causar mayor dolor o mayor daño que la lengua. Mantener nuestro lenguaje bajo estricto control es una disciplina que los creyentes debemos desarrollar. Repito, mantener nuestro lenguaje bajo estricto control es una disciplina que los creyentes debemos desarrollar. Amados hermanos, aquí ¿cuántos de nosotros podemos decir soy disciplinado? Al menos yo me está costando muchísimo trabajo decir, soy disciplinado porque me levanto a las 6 de la madrugada todos los días porque tengo que ir al trabajo. Me levanto tempranito para poder bañarme, para poder desayunar, para poder acomodar todas mis cosas. Es solamente un ejemplo de todos los días. De la misma manera, amados hermanos, como cristianos, debemos de desarrollar las disciplinas espirituales. ¿Cuáles son esas disciplinas espirituales, amados hermanos? Desde comer todos los días, y sabemos que nuestra comida es el maná espiritual, que es su palabra, la palabra de Dios. No sé si alguna vez, amados hermanos, han investigado cuánto trabajo costó tener este libro impreso. Y ya no digamos tenerlo en la aplicación, tan solo el libro impreso. ¿Cuántos de nosotros dejamos esto, tal vez en el comedor, tal vez en la cama, o en el dormitorio o en el escritorio, como un simple mueble? Tal vez ya hasta está empolvada. Amados hermanos, no podemos permanecer hambrientos. Debemos de clamar cada día por el Señor, que si no tenemos apetito de su palabra, que si no tenemos sed o ganas de orar, que se la pidamos. Debemos de desarrollar esas disciplinas espirituales, porque una disciplina se desarrolla, se practica, no nace. Debemos de esforzarnos por hacerlo. No va a ser fácil, evidentemente no. Sabemos que podemos orar a Dios
podemos orar al Señor diciéndole: dame dominio propio, dame sabiduría, ayúdame a ser prudente cada vez que yo hablo. Señor, tú sabes que yo muchas veces hablo sin pensar. Amados hermanos, Dios nos conoce a la perfección y a veces, y hablo por mí, a veces cuando oro digo, me cuesta trabajo reconocer: Señor, yo peco así, 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 así. Me cuesta muchísimo trabajo desnudarme delante de Dios. A mí es feo, pero debemos esforzarnos por ser totalmente sinceros con Dios, mostrarle a Dios que dependemos de Él, no solamente los domingos o los miércoles o los sábados o el día que toque venir. Todos los días debemos de decirle a Dios: Dios, dependo de ti, ayúdame a vivir hoy como un hijo tuyo, porque ¿cómo puedo yo de cierta manera acercarme a alguien si yo no reflejo tu carácter? Ayúdame, porque soy débil. Amados hermanos, y por favor, si tienen a la mano sus Biblias, ayúdenme en Santiago capítulo 1, versículo 19. Dice así la palabra del Señor: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Dice más adelante, tardo para airarse, ¿verdad? Y bueno, amados hermanos, ¿a cuántos de nosotros sí necesitamos desarrollar esa disciplina de mantener nuestra lengua bajo estricto dominio? ¿Cuántos de nosotros no estamos glorificando al Señor con nuestras palabras? A veces pensamos que mentir no es pecado, y sí lo es. Dios aborrece la mentira. A veces pensamos que cuando murmuramos del pastor, de la pastora, de los hermanitos, no pasa nada, que nadie escucha. Aunque nadie escuche, Dios escucha. Y si recordamos en el Antiguo Testamento lo que le pasó a la hermana de Moisés, ¿verdad? Que le dio lepra por murmurar contra su hermano, pero en realidad murmuraba contra Dios. Debemos recordar que Dios, Él es el que pone siempre nuestras autoridades, que Dios es el que hace su voluntad, y sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Amados hermanos, por favor, acompáñenme cerrando sus ojos esta mañana para que le podamos pedir al Señor, ¿verdad? Señor, te damos gracias, Padre Santo. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que es un privilegio, Padre amado, estar aquí en tu presencia. Es un privilegio, Señor, porque nosotros antes no pertenecíamos a tu pueblo, Señor, pero tú nos has escogido. No nos has escogido porque somos buenos, porque bueno no hay uno, sino solamente tú, Señor. Padre, somos escogidos por tu buena voluntad, por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Delante de ti, Señor, venimos esta mañana, Señor, y nos arrepentimos, Señor, porque sabemos que hemos pecado, Señor. Señor, aquí todos nosotros hemos pecado delante de ti, Señor. Hemos murmurado, hemos mentido, tal vez hemos maldecido, Señor. Tal vez hemos hablado de manera hiriente en el hogar, Señor. No estamos reflejando, Señor, que somos hijos tuyos. Amado Dios, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Padre. Ayúdanos a depender de ti cada día, Señor, porque sabemos, Señor, que alejados de ti nada podemos hacer. Señor, te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Danos dominio propio, Señor. Señor, nosotros no somos como los caballos, ¿verdad? Que necesitamos un freno físico para refrenar nuestra lengua, Señor. Nosotros somos hijos tuyos, Señor, y tenemos el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, Señor, que nos ayuda a vencer el pecado, Señor. Ayúdanos, Padre mío, a ser prontos para escuchar y tardos para hablar, Señor. Ayúdanos también, Señor, a que por medio de nuestras palabras, Señor, podamos bendecir, Señor. Que primeramente, amado Padre, podamos llenarnos con tu verdad, Señor.
Porque ¿qué podemos externar, Señor, si nos llenamos de cosas que no edifican? Señor, ayúdanos a ser intencionales para llenarnos con tu verdad, con tu palabra, Señor, que es la verdad, Señor. Ayúdanos, Padre, porque de la abundancia del corazón habla la boca, Señor. Ayúdanos, Señor, a glorificarte, Señor, con toda nuestra vida, Señor, y también con nuestros pensamientos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque somos vagos, Señor, en tus manos, y tú eres el alfarero, Señor. Señor, que cada vez seamos más y más como Cristo, y ayúdanos, Señor, a menguar cada vez a nosotros, Señor. Ayúdanos y danos la humildad, Señor, que necesitamos, Señor. Cristo Jesús, tú eres el mayor ejemplo, Señor, que tú utilizabas las palabras prudentemente. Tú sabías hablar en el momento idóneo, Señor. Tú sabías siempre qué decir. Ayúdanos, Señor, a restaurar también con nuestras palabras, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestras palabras estén sazonadas con esa miel, Señor, que es tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre mío, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Te adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre mío, porque sabemos, Señor, que ahora podemos decirte, Abba, Padre, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te decimos amén, Señor. Muchas gracias, Padre.